El siguiente video tiene como finalidad explicar qué es el paradigma conductista. Este video está elaborado por el maestrante en docencia, Elmer Leonardo Beltrán Jiménez. Antes de iniciar con el paradigma conductista, debemos de tener bien claro y bien definido qué es un paradigma. En ese sentido, el paradigma, de acuerdo a lo que tenemos de Thomas Kuhn en su libro de la estructura de las revoluciones científicas, nos dice que un paradigma básicamente lo tenemos que relacionar con la palabra ejemplo o en este caso con la palabra modelo. A partir de este momento, lo que nosotros vayamos a encontrar en el video que se mencione como paradigma o que se mencione en este caso como ejemplo o se mencione en este caso como modelo, hace alusión exactamente al mismo término. Paradigma lo vamos a relacionar con ejemplo o lo vamos a relacionar con la palabra modelo. Este concepto o este término dice que siempre ha existido, ¿sale? Durante muchos años, solamente que su uso se popularizó en el área de las ciencias a partir de publicada la obra de Thomas Kuhn, de la estructura de las revoluciones científicas. Pero, ¿qué es conductismo? ¿Qué es el conductismo? El conductismo, básicamente, se centra en la conducta que puede ser observada de un individuo, puede ser una persona, e inclusive puede ser observado respecto a ciertos animales en particular. ¿En, ¿En qué se basa el conductismo? El conductismo se basa en que al estudiar las conductas de los organismos involucrados, se deben de asegurar definirlas en términos de que se puedan observar, que se puedan medir y sobre todo que sean cuantitativos. Los estudios de un paradigma conductista se basan en experimentos de tipo, en métodos de tipo experimental. Todos los estudios referentes al conductismo deben recabar datos cuantitativos, ya que a partir de estos datos nosotros podemos expresar algún tipo de toma de decisiones, podemos extraer datos estadísticos, podemos generar algún tipo de gráfica en particular, porque estos datos del experimento se tienen que medir o se deben de poder medir. ¿Quiénes son los principales exponentes del conductismo? Los principales exponentes del conductismo, el primero que vamos a mencionar es a Iván Pavlov. Iván Pavlov nos habla de un tipo de experimento donde entra en juego una campana, entra en juego un perro y entra en juego, vamos a llamarlo así, un plato o un tazón de comida. ¿Qué es lo que nos dice Pavlov con este experimento? Pavlov con este experimento nos hace alusión vamos a segmentarlo en 4 escenarios principales o 4 escenarios importantes. Al escenario 1 le vamos nosotros a denominar antes del condicionamiento. ¿A qué se refiere antes del condicionamiento? A que cuando nosotros acercamos un plato de comida al perro, Pavlov nos decía que la comida era un estímulo incondicionado. El perro, por ende, salivaba y tenía una respuesta o tiene una respuesta incondicionada. En el escenario número 2, que vamos a llamar también antes del condicionamiento, Pavlov agregó un estímulo neutral. ¿Cómo agregó este estímulo neutral? Sonando una campana. ¿Y qué respuesta obtuvo del perro? Pues obtuvo una respuesta que él llamó no condicionada, porque el perro sonaba la campana, pero no había una salivación. En el escenario número 3, que le vamos a llamar durante el condicionamiento, Pavlov hizo sonar la campana, pero también le acercó el plato de comida al perro. ¿Cuál fue la respuesta? Pavlov llamó a esta respuesta una respuesta incondicionada, ya que el perro empezó a salivar. En el escenario número 4, que vamos a llamar después del condicionamiento, Pavlov agregó un estímulo condicionado que era sonar la campana. ¿Cuál fue la respuesta del perro?
Pavlov obtuvo del perro una respuesta condicionada. ¿Cuál fue esa respuesta condicionada? Que el perro empezó a salivar. ¿Qué quiere decir? Que después de el perro haber escuchado la campana y que le acercaban la comida, el perro asoció de que cada que sonaba la campana venía acompañado de un plato de comida. Por lo tanto, el estímulo condicionado es a través de la campana y la respuesta condicionada es la salivación del perro. Es decir, el perro saliva sin necesidad de ver, en este caso, el plato de comida. El perro aprende a salivar escuchando simplemente el sonido, pues, de una campana. El siguiente exponente que vamos a encontrar es el señor John Watson. John Watson se le atribuye el término que nosotros conocemos como el conductismo. John Watson planteó la hipótesis de que nosotros como seres humanos e inclusive animales podemos inculcar nuevos comportamientos, aunque esos comportamientos no fuesen heredados. Para esto, John Watson hizo un pequeño experimento, que fue un niño, una rata y sonidos diversos que él agregó al experimento. ¿Cómo funcionaba el experimento de Watson? Pues Watson decía que cuando a un niño se le acercaba una rata, pues el niño no tenía miedo, no pasaba absolutamente nada. Pero ¿qué sucedía cuando se le hacían ruidos con el martillo? En este caso vamos a tomar el ejemplo del martillo. ¿Qué pasa cuando con el martillo golpeamos ciertos objetos? El niño con el ruido pues se ponía irritable, lloraba. ¿Cuál fue el siguiente experimento que realizó Watson? Dice, vamos a acercar ahora la rata y vamos a agregarle también los ruidos extraños, los ruidos fuertes, a través de golpear ciertos objetos. Y el niño, pues obviamente veía el ratón y escuchaba el ruido y lloraba, ¿no? ¿Y cuál fue el último caso hipotético que hizo Watson? Bueno, Watson dijo, ahora, después de haber pasado donde le acercamos el ratón y el niño no lloró, no tenía miedo, posteriormente le agregamos ruido, el niño lloró y posteriormente le agregamos la rata con el ruido y el niño lloró. En el último escenario, Watson nos dijo, bueno, vamos a acercarle a la rata. Al acercarle la rata, pues el niño ya tenía un estímulo, ¿no? Que en este caso él lloró. ¿A qué vamos con esto? De que el niño, pues básicamente adquirió o se le inculcaron comportamientos, aunque esos comportamientos no estaban planteados desde un inicio. Una vez que vimos a Watson, en el siguiente exponente vamos a tener a Skinner. ¿Qué fue lo que hizo Skinner? Skinner nos hizo el experimento del ratón y la palanca, o la caja, el ratón y la palanca. ¿A qué se refiere este experimento de Skinner? Skinner nos plantea y nos dice lo siguiente. Nos dice el ratón, si el ratón pulsa la palanca, pues va a obtener comida. Esa es la representación de la caja de Skinner. ¿En qué consiste el experimento de Skinner con el famoso ratón? Y pues en este caso con la rata. Él nos dice que cuando se le encerraba a un ratón en una caja, el ratón presionaba la palanca. Por ende, el ratón tenía una recompensa, se le daba comida. Una vez que los ratones asociaron este tipo de comportamiento o este tipo de conducta, pues rápidamente, ¿no? Cuando tenían hambre o simplemente querían comer, presionaban la palanca, pues obtenían comida. Con el tiempo, Skinner hizo una modificación al experimento y ahora la comida dice que solamente era dada o era suministrada en algunas ocasiones, no en todas las veces que el ratón presionaba la palanca. Y cuando los ratones ya habían aprendido, dice que de plano les cortó la comida. Es decir, aunque presionaban la palanca ya no les daba nada. ¿Qué sucedió con esto? Hizo que los animales extinguieran el conocimiento que habían adquirido. Pero el tiempo que le llevó, en este caso, extinguir ese conocimiento, fue el mismo tiempo que los ratones tardaron en aprender ese comportamiento. Dentro de la educación, Skinner lo conoce como un condicionamiento operante. ¿Qué quiere decir? Que a respuestas recompensadas, Skinner dice que hay altas probabilidades de que se repita lo que sucedía con el ratón. Cuando la respuesta hace que escapes del dolor, como lo plantea Skinner,
pues existen también altas probabilidades de que la respuesta se repita. Pero cuando hay una respuesta, en este caso no reforzada, es decir, que no hay como un premio, vamos a llamarlo así, pues no hay probabilidad de repetirse. No es como cuando los ratones aprendieron a que aunque presionaban la palanca no les daban nada, pues los ratones dejaron de presionar la palanca. Y allí fue lo que conocemos como la extinción del conocimiento que en este caso habían adquirido. ¿Qué enseñanza nos deja este experimento de la rata y la cabra? Nos deja la enseñanza de que en la educación nosotros podemos tener una enseñanza basada en los refuerzos, es decir, si el estudiante cumple con alguna actividad, con una tarea, por obvias razones, pues se le recompensa, ¿no? Así como a los ratoncitos que se les daba comida al presionar la palanca, pues si los estudiantes cumplen con ciertas actividades, con ciertos encargos, ciertos retos o ciertos proyectos que nosotros como docentes le hagamos, en este caso le hagamos encargo de manera individual o en equipo, y una vez que el estudiante cumple con eso, pues a cambio, ¿qué es lo que se le da? Pues existen respuestas recompensadas y esto hace de que el estudiante tenga altas probabilidades de que vuelva a repetir ese patrón o vuelva en este caso a cumplir con todas las actividades que se le encargan, ¿no? Y si esto no sucede, pues Skinner dice que hay que repetirlo muchas veces, aunque se obtenga o hasta el momento en que se llega a obtener un refuerzo o en este caso se dé algo como muy positivo. Para finalizar, lo que tiene que ver con el paradigma conductista, podemos resumir en este pequeño cuadro a qué se refiere el paradigma conductista. En el primer caso, vamos a tener que debe de existir una problemática. Posteriormente vamos a tener nosotros fundamentos epistemológicos de esa problemática. Y luego vamos a pasar a la parte de la metodología, ¿no? ¿Cómo vamos a realizar el experimento? En este caso, lo vimos en las diapositivas anteriores, donde nosotros veíamos que para que se pueda llevar a cabo o podamos estudiar el conductismo, pues debemos de realizar experimento. ¿Cuál es la metodología? ¿Qué es lo que nosotros esperamos obtener? ¿Qué datos vamos a recabar? Y finalmente vamos a encontrar supuestos teóricos a partir de todos los pasos anteriores, a partir de la problemática, del fundamento epistemológico, a partir de una metodología. ¿Cuáles son esos supuestos teóricos que nosotros vamos a encontrar? Y ahí es donde vamos a aterrizar a los modelos ER. ¿Qué son los modelos ER? Pues precisamente lo que vimos en los tres exponentes del conductismo. En este caso, los modelos ER pues se basan en los que son o lo que viene siendo el estímulo y la respuesta, justo lo que veíamos con los experimentos desarrollados. Si hay un estímulo, por obvias razones debe existir una respuesta, ¿no? En este caso, basado en educación, mencionábamos de que si el estudiante cumple con actividades, con retos, con proyectos que se le encarguen y nosotros recompensamos esa entrega a tiempo, pues obviamente que tenemos altas probabilidades de que en el siguiente trabajo, cuando nosotros encarguemos una actividad, pues el estudiante, como tiene una recompensa, muy probablemente vaya a repetir este patrón. Bueno, y por mi parte sería todo. Me despido. Espero que el video haya sido de su agrado y que hayamos podido ahondar un poco más en lo que viene siendo el paradigma conductista.